Rafael Grossi está al frente como director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Es un organismo que, como su nombre lo indica, monitorea la actividad nuclear y el desarrollo nuclear de distintos países. Por supuesto, está al frente de una institución muy sensible siempre y en especial en el contexto de la guerra en Ucrania. La preocupación es máxima por la situación de la central nuclear más importante de Europa, ubicada en suelo ucraniano, la central de Zaporilla, que por supuesto tiene 6 reactores, tiene una situación muy particular con respecto a su funcionamiento, luego de haber sido tomada por Rusia, pero teniendo todavía a personas operando ucranianas. Claramente es una situación muy delicada por la región en la que está y por lo asediada que ha sido también la propia central nuclear. Sobre esto y sobre el riesgo, el fantasma de una catástrofe nuclear, hablamos con el embajador Rafael Grossi y esto nos decía. Embajador Grossi, muchas gracias por recibirnos. Voy a arrancar por la pregunta que tiene en vilo al mundo. ¿Cuán cerca estamos del escenario de una guerra nuclear? De una guerra nuclear propiamente dicha no está muy claro, porque una guerra nuclear implica la utilización de armas nucleares por una parte y probablemente la respuesta por otra parte. En el caso concreto que ocupa la atención pública y la preocupación de toda la gente, que es la situación en Ucrania, estamos mucho más cerca de un accidente nuclear que de una guerra nuclear propiamente dicha. Usted sabe que el uso de las armas nucleares implica que la situación bélica sea de tal magnitud que ponga en riesgo la supervivencia, la existencia misma del Estado que las utilizaría. No pareciera, al menos en este momento del conflicto, que esas condiciones estuviesen presentes como para justificar el hecho del uso de un arma nuclear. Por parte, en este caso, sería de la Federación de Rusia, porque Ucrania no es un país dotado de armas nucleares. Lo que debe quizá preocuparnos más, y en eso es lo que estamos concentrando nuestros esfuerzos desde el Organismo Internacional de Energía Atómica, es evitar un accidente nuclear, es decir, la liberación en el medio ambiente de grandes cantidades de material generando radioactividad, radiaciones, a raíz de un accidente o de un ataque a la central en este caso. Eso es lo que a mí me preocupa realmente. Cuando usted está pensando en un accidente, puntualmente se refiere a la situación de la central nuclear más grande de Europa, que es la central de Zaporilla. Efectivamente. ¿Cuál es la situación allí? La situación allí es muy inestable, es muy frágil. Como usted señala, es la central más grande de Europa, son 6 reactores de 1000 megavatios cada uno, o sea, son decenas de miles de kilogramos de uranio enriquecido, de plutonio también acumulado en el combustible, y esa central está en el frente de combate. Está cerca o en las proximidades o en las vecindades. Está en el frente de combate, en el frente de guerra. Hay un río, de un lado están los rusos, del otro lado están los ucranianos. Y están en guerra. Y Ucrania en este momento ha montado una importante contraofensiva. Por lo tanto, existen recurrentes fenómenos de bombardeos o de ataques. En las cercanías o alguna munición impacta en la central. Lo he visto yo con mis propios ojos. O mucho más inquietante aún, la posibilidad de que sean afectadas las redes de alimentación eléctrica de la planta. La planta, para tener la refrigeración constante que los reactores exigen, necesita electricidad. Si las líneas de alta tensión son interrumpidas porque son bombardeadas deliberadamente o no, se interrumpe el flujo eléctrico y por lo tanto se interrumpe el enfriamiento de los reactores. Cuando eso sucede en una central nuclear existe el riesgo de que se produzca un derretimiento del núcleo del reactor, esa palabra meltdown en inglés que usted habrá escuchado, por el cual se puede producir ese gran accidente de tipo nuclear. Entonces, cuando se interrumpe el flujo eléctrico, las centrales nucleares tienen sistemas de
emergencia para cubrir esa brecha, quizá durante unas horas o unos días. Y eso sucede casi cotidianamente en Zaporizhia. Se cortan las líneas de electricidad, luego las reparan. Entonces hay generadores eléctricos de emergencia, como los que se pueden tener en el plano doméstico. Y cuando usted se pone a analizar, es aberrante pensar que la central nuclear más grande de Europa esté siendo refrigerada o que, para ponerlo en términos más claros aún, que se evite un accidente gracias a que hay unos generadores diésel operando, que funcionan con combustible que se acaba. Entonces, creo que la situación es de una altísima peligrosidad y por eso me preocupa tanto. Bueno, fíjense ustedes que cuando nos preguntamos por el fantasma de una catástrofe nuclear no es un título alarmista, sino que es algo que los expertos, el equipo que tiene al frente a Rafael Grossi, un argentino, repito, al frente del Organismo Internacional de Energía Atómica, es algo y un fantasma que tiene visos de realidad y de riesgo concreto cuando uno se acerca a explorar cuál es la situación real de Zaporizhia, donde, por cierto, han sido tomados operarios ucranianos como prisioneros de guerra rusos. La situación es muy, pero muy delicada porque están conviviendo quienes están tomando el poder en la central, pero al mismo tiempo quienes la operan, que por supuesto se oponen a algunas de las decisiones que quieren tomar los rusos que han tomado la central nuclear. Recuerdan ustedes, apenas comenzó la guerra, pocos días entrada la guerra, ya Zaporizhia era un punto de disputa. ¿Por qué? Porque estamos hablando del suministro eléctrico. Estamos hablando de algo absolutamente clave de infraestructura estratégica que hace al funcionamiento de ese país y que por supuesto también hace al funcionamiento del suministro energético en otras partes de Europa. Repito, la central nuclear más grande de Europa con 6 reactores. Y hablamos de una situación de esta fragilidad. Así lo describe Rafael Grossi al frente del organismo encargado de monitorear. La importancia de la palabra de Grossi es clave porque es una de las pocas personas, diría, en el mundo que hoy está sentándose a conversar. Por supuesto que no está conversando un cese al fuego, no es esa su función, sino tratar de encontrar circunstancias bajo las cuales puede erradicarse o puede disiparse este fantasma de la catástrofe nuclear, pero se está sentando en la mesa, por un lado con Vladimir Putin y por otro lado con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Por supuesto, pueden ver la nota en tn.com.ar. Hemos llegado al final de TN Internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, nos vemos el sábado que viene a las 14 aquí en TN. Ustedes siguen con Rolando Barbano y Ricardo Canaletti en Cámara del Crimen.